Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al Arte y Café con la Curadora. Soy la doctora Gisela Carbonell, curadora en el Cornell Fine Arts Museum en Rollins College, y les doy la bienvenida a este recorrido que haremos hoy de la exposición Reorienting the Gaze, o Reorientando la Mirada. Les agradezco mucho que nos acompañen en la noche de hoy. Quiero invitarlos a que lean más información sobre esta y otras exposiciones en nuestra página de internet en rollins.edu/CFAM para más información de los próximos eventos y de las exposiciones que tenemos en las salas para que nos visiten. Si no nos pueden visitar porque están en otra área, pues pueden disfrutar de las exposiciones viendo el recorrido virtual y las actividades y eventos que tenemos en línea. En la noche de hoy vamos a estar hablando de una exposición que incluye obras de nuestra colección permanente y que quiero, antes de comenzar, hacer un reconocimiento y agradecimiento a la colega Morgan Snow, exalumna de Rollins College, quien se graduó de su grado en Historia del Arte y Estudios de Medio Oriente y Noráfrica el año pasado, y que hoy día cursa estudios doctorales en Boston University, porque ella fue la que organiza esta exposición bajo mi mentoría en el año pasado como proyecto que culminó su fellowship o su internado aquí en nuestro museo. Así es que esta charla en el día de hoy es el resultado de conversaciones con ella, de hacer investigación sobre estas obras, pero la selección la hizo Morgan Snow. Así es que vamos a hablar un poquito de este término orientalismo y de a qué responde este término. Este es un término que acuña el intelectual y crítico literario y profesor de Columbia University, Edward Said, con la publicación de su libro Orientalismo en el 1978, en el cual considera y cuestiona la utilización o el lente occidental a través del que se mira el mundo árabe, el mundo de Medio Oriente particularmente, y estudia los efectos del colonialismo, cómo el colonialismo y el imperialismo informan quizás esta perspectiva. Se le considera el fundador de los estudios postcoloniales, así que de ahí ese término, ¿verdad?, que se utiliza y lo utilizamos mucho en la historia del arte para referirnos particularmente a artistas europeos, muchos de ellos franceses, pero otros también, que representan el mundo árabe con una visión o de una perspectiva, desde una perspectiva que mira el mundo árabe de forma exótica, y enfatizando las diferencias y la otredad, y haciendo un constructo de lo que es la idea europea o americana de lo que es el mundo árabe y el mundo en Medio Oriente. Así que hoy vamos a dar un recorrido por esta exposición viendo ejemplos de artistas, algunos del siglo XIX y otros contemporáneos, que algunos son considerados artistas que trabajan en esa tradición con esa perspectiva orientalista, ¿verdad?, utilizando el término de Said, y otros que, utilizando unas herramientas visuales muy interesantes, cuestionan y retan la visión orientalista para presentar una perspectiva distinta de esa región del mundo y de los issues que desde el mundo occidental entendemos que son los issues importantes o los issues que invitan a discusión sobre esa región. Así que vamos a estar hablando de estereotipos, cómo estos artistas trabajan algunas de estas ideas y de estas nociones. Así que empezamos por aquí. Tenemos la introducción a la exposición. En este diseño que tenemos aquí de entrada, donde está el título y el texto introductorio, tenemos una obra de arte que es la primera que encontramos cuando llegamos a la sala,
por la artista iraní-americana Heidi Shafee. Esta es una obra que tiene tantos niveles de significado, ¿no? Como muchas otras que hay en la exposición, donde podemos descubrir cuáles son aquellas cosas que el lenguaje escrito y el lenguaje visual nos indican de una cultura y también nos hablan a nosotros mismos sobre nuestras preconcepciones de los demás, ¿verdad? Así que en este caso, Heidi Shafee, como dije, nació en Irán, emigró a Estados Unidos a principios de los 80, cuando era apenas una jovencita, tenía 13 o 14 años. Esto fue poco después de la revolución en Irán, a finales de los 70. Y Shafee trabaja como artista en una línea fina entre lo que constituye escultura, lo que se considera un documento, lo que se considera una pintura. Así que ella trabaja con medios diversos y trabaja mucho con texto, con el lenguaje. En esta obra en particular, que ella titula Blanco, turquesa, verde, dorado, amarillo y azul, que es del 2012, es una obra que, como pueden ver en la pantalla, está compuesta de una serie de círculos. Y estos círculos son rollitos de papel donde el artista escribe a mano la palabra amor en persa. Cada una de estas son tiritas de papel, creo que tengo una imagen por aquí. Son tiritas de papel donde ella repite la palabra una y otra vez, hace entonces la enrolla, forma estos rollitos y pinta el borde de los rollitos, ¿verdad? Del papel. Así que lo que les estoy mostrando en la pantalla es la obra en la mano izquierda con las flechas rojas, estoy indicando lo que vemos en la foto en el centro, donde el artista ha dejado uno de los rollitos sin insertarlo completamente en la composición para que se vea la palabra escrita, y la foto de la derecha, la obra montada en la exposición en la sala, donde pueden ver el borde donde está esa palabra escrita repetida una y otra vez. Esta es una técnica que utiliza Shafee a menudo, se caracteriza por utilizar la repetición, esta producción metódica de repetir el mismo proceso o la misma palabra, ¿verdad? A veces escoge otras palabras para otras piezas, y un poco evoca visualmente el tipo de composición que vemos en los mosaicos, por ejemplo, árabes, en las mezquitas, ¿verdad? La utilización de teselas en diferentes colores que crean unas composiciones bellísimas de formas geométricas que no son figurativas, ¿verdad? No vemos la representación de una persona o de una figura en particular, sino que aquí hay referencias a la labor, referencias al lenguaje, referencias a la accesibilidad al lenguaje, ¿verdad? Porque ella está presentando estas obras, por ejemplo, en el contexto americano, utilizando un idioma que quizás no muchas personas cuando encuentran la obra lo entienden. Así que ella, al incluirse en la pieza, y ahí la tenemos a ella en su taller, y les incluyo otras obras de ella para que vean cómo trabaja diferentes combinaciones de colores y diferentes formatos con el papel escrito y pintado. Como ella, al incluir su escritura en esta obra, se hace ella parte de la obra misma, ¿verdad? Hay una expresión suya en la obra misma. Y ella me parece que habla sobre la importancia que tiene para ella la accesibilidad, y hablando del lenguaje y de las limitaciones que hay en el lenguaje dependiendo de la región del mundo en el que estemos, y de las personas que sepan leer, por ejemplo, este idioma. Ella habla de forma metafórica, pero también de forma directa, del amor como este lenguaje universal, ¿verdad? Es una presentación también optimista, idealista, del amor como algo, un sentimiento o un verbo o una experiencia que trasciende las diferencias de idioma, las diferencias de nacionalidad, las diferencias étnicas, ¿verdad? Como un agente
unificador como el que está uniendo todos los componentes, todos los elementos contenidos en esta obra. Y si usted se fija, ella crea estos círculos, estas esferas, donde entonces ella inserta los papeles y están contenidos esos elementos, están unidos, creando entonces una obra única, porque cada una obviamente tiene esas características únicas. Y al ella presentar también estas combinaciones de colores tan brillantes y tan bonitas, ¿verdad? Y este contexto donde enfatiza la cuestión de la unidad o del amor, presenta una idea de este idioma y de esta región del mundo, en el caso de ella, de Irán en particular, que quizás es distinta de la que muchos en Occidente, de la idea que muchos en Occidente tenemos de lo que es esa región del mundo, ¿verdad? Así que contrasta un poco con lo que vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación masiva, de lo que se nos presenta en la televisión, etcétera, etcétera. Y eso tiene unas raíces de nuevo en este pensamiento orientalista. Una de las obras incluidas en la exposición es este cuadro de Tomás Acebes, un pintor español del que no se saben muchísimos detalles, pero sí en la pintura nos muestra el patio de las doncellas o el patio de las muñecas del Alcázar de Sevilla. Esta pintura que está fechada en el siglo XIX, no tenemos específicamente la fecha, pero si nos fijamos en este cuadro, el artista, como en muchos otros de sus cuadros, representa de manera metódica y casi hiperrealista los detalles de la arquitectura. La vemos ahí en la foto de la izquierda para que tengan una idea del tamaño de la obra expuesta en la sala. Y en el caso particular, aquí el cuadro en la foto de la derecha, como dije, representando un área del patio de las doncellas en el Alcázar de Sevilla, de una forma, de nuevo, utilizando esta perspectiva orientalista. En el caso de Acebes, muchas de sus pinturas, muchos de sus cuadros muestran de manera fiel la arquitectura de muchos de los sitios que él visitó, como es en el caso de Sevilla y de otros. Pero una cosa que me parece interesante y por lo cual habíamos decidido incluir esta pintura en la exposición es porque si usted se fija en el centro de la escena que él pinta, incluye una planta. Ahí hay una planta en el mismo centro y una alfombra y un cojín, ¿no? Así que hay unos objetos, unos elementos ahí que probablemente no estaban cuando él pintó, cuando él visitó el edificio, pero que sí él decide incluir en la pintura. Y esto responde, ¿verdad?, a esta idea de que la historia de este edificio, ¿no?, que había sido originalmente construido en el siglo VIII, que eventualmente fue ocupado cuando la Reconquista, que luego la monarquía entonces española es la que lo ocupa, se convierte como en un palacio, ¿no? Así que hay varios niveles de historia contenidos en este edificio y que preserva muchos de las decoraciones y de los elementos arquitectónicos de la arquitectura de cuando se construyó. Y combina entonces esos elementos culturales y arquitectónicos de decoración europea, islámica, etcétera, ¿verdad?, de diferentes estilos. Pero esa escena de la alfombra, ¿verdad?, como que ahí estuvo alguien, quizás alguien en oración, quizás alguien haciendo otro tipo de actividad, un poco responde a esa visión orientalista. Y el patio de las doncellas, estaba leyendo, me pareció interesantísimo, ¿verdad?, que estuvo por mucho tiempo cubierto con un piso de mármol, luego se restauró esa fuente o esa piscina en el centro, ¿no?, del patio. Otros artistas que trabajan o trabajaron en esta tradición orientalista, aunque viajaron a muchas de estas partes del mundo y a muchos de estos edificios, al momento de crear sus obras de arte, lo hacen de una manera deliberada, ¿verdad?, donde
La obra de arte no es un documento, no es para documentar la experiencia en el sitio específico, sino es una forma de recrear una idea que se tiene de ese contexto. En este caso, este cuadro de Alberto Pasini, pintor italiano, esto tiene fecha de 1882. Viajó Pasini por Medio Oriente, por el norte de África, y de nuevo, al igual que Acebes, muchas de sus obras son fieles a las estampas que vio y están basadas en la observación de los lugares que visitó, pero en este caso en particular se sabe que la imagen está compuesta de elementos provenientes de varios contextos, ¿verdad? Que probablemente esta escena él no la vio, sino que observó diferentes edificios en su experiencia en el Cairo, y diferentes personas haciendo distintas actividades en su tiempo allí, y entonces compone esta escena en la que se ven este grupo de personas frente a una mezquita. Vemos varias personas trabajando, unos están con un caballo, otros están haciendo diferentes tipos de acciones y actividades, pero es una imagen que responde a la imaginación del artista. ¿Ah? Así que tenemos varias perspectivas, una perspectiva bien específica, como en el caso de Shafi, trabajando con el lenguaje, con la escritura, y en el caso de Pasini y de Acebes, mirando más la arquitectura, mirando estos lugares como sitios que tienen una carga histórica que está en su arquitectura, y en el caso de Pasini, pues en la construcción de una escena desde lo que recolecta de diferentes experiencias en el lugar. Junto a la pintura de entre medio, de hecho, de la pintura de Acebes y la de Pasini, tenemos esta fotografía que probablemente ustedes la han visto antes. Me encantaría que me dijeran en los comentarios si recuerdan o si la han visto en la portada del National Geographic. Esta es una fotografía tomada por el fotoperiodista americano Steve McCurry, que en el 1978 se muda a India y de ahí comienza a viajar y va a Afganistán a cubrir la guerra civil, y luego regresa, y eventualmente el National Geographic lo contrata para que vaya a cubrir en Afganistán, particularmente los refugiados en Afganistán, en la frontera con Pakistán. Así es que Steve McCurry va como fotoperiodista a documentar lo que está ocurriendo, y en una de sus visitas a los refugiados, él en una escuela habla con algunos de los maestros que están allí, pide permiso para fotografiar, para documentar lo que estaba ocurriendo en ese momento, y le llama la atención, según lo que él cuenta, ¿no?, de esta experiencia, le llama la atención esta jovencita, que en aquel momento tendría 12 o 13 años. Él cuenta que le llamó la atención sus ojos, le llamó la atención que estaba frente a un fondo verde, que contrastaba, hacía resaltar sus ojos, que su mirada era muy intensa, ¿verdad? Y entonces él saca varias fotos en esta escuela a varias personas, incluyéndola a ella. Esta foto, como mencioné, ella tenía 12 o 13 años. Steve McCurry, en el momento en que él saca la foto, él no sabe su nombre, el nombre de la joven. No se le preguntó a ella si quería ser fotografiada, ¿verdad? Ella simplemente estaba en ese lugar, era una refugiada. Y esa foto, en el 1985, un año después, el National Geographic la pone en su portada, y la foto le da, pues por supuesto, la vuelta al mundo. Mientras todo esto está ocurriendo, la joven que aparece en la foto no tiene idea de que ella está en la portada del National Geographic. No es hasta, me parece que 17 años después, luego de que ocurren los eventos de septiembre 11 en el 2001, que el National Geographic envía a Steve McCurry nuevamente a la misma zona a cubrir
esa región del mundo luego de los eventos del 9/11. Y Steve McCurry va con un equipo a tratar de ver si la encontraban a ella, si podían. Han pasado casi 20 años, ¿no? Desde que él había tomado la foto. Y ella estaba era refugiada en un momento de una guerra civil y una gran incertidumbre, así que encontrarla iba a ser un poco difícil, pero como vemos aquí en esta foto, lo logra. Y se logra identificar la mujer, que entonces estaba ya en otra etapa de su vida, pues por supuesto, su nombre es Sharbat Gula. Y ella, cuando ve la portada del National Geographic, se sorprende porque ella no tenía idea, ¿verdad?, de que la foto no solamente había estado en la portada de esta revista de circulación masiva, sino que la foto había estado, al igual que está en nuestro museo ahora, había estado expuesta en montones de museos, en galerías, y se había convertido en una de las imágenes icónicas de ese conflicto, de una forma que llegó a representar, ¿verdad?, la mujer afgana. Así que esta foto, y la tenemos en la exposición porque presenta desde el punto de vista del fotoperiodismo, en este caso, obviamente asuntos que tienen que ver quizás con ética, con sensitividad cultural, pero también con esa manera de mirar al mundo, como decía Said, este orientalismo, ¿verdad?, de mirar a estas culturas de forma que podemos incluso hasta apropiar la imagen de una persona que en el mundo occidental llegó a representar pues a la mujer afgana en términos generales de una manera esencial, ¿verdad? Así es que nos presenta unas perspectivas que hay que cuestionar, ¿no? Y hay que, desde el siglo XXI, ahora cuando miramos hacia atrás, ¿no?, pues nos parecerían estar un poco más claras. Pero bueno, ahí está ella identificada, y leyendo algunas entrevistas y algunos artículos que se han publicado sobre ella y sobre el transcurso de su vida después de esta foto, en una de las entrevistas ella comenta alegadamente que no tuvo beneficio para ella el haber hecho esta foto, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Y hay unas cargas culturales aquí que no tenemos tiempo necesariamente para entrar en ellas en el día de hoy, pero de que una joven no podía ser retratada, ¿verdad? Su rostro no se podía exponer a hombres que no fueran de su familia, en esa edad tampoco, no podía hacer contacto visual con un hombre que no fuera de la familia. Así que la foto tiene varios niveles, ¿no?, en su implicación cultural. Otros artistas que tenemos en esta exposición, esta en particular, Shirin Nashat, tenemos varias obras de ella en la colección. Es una artista también que nació en Irán, reside mayormente en Estados Unidos. Y Shirin Nashat trabaja muchísimo con fotografía y también con film. Ella en sus obras cuestiona y reta las preconcepciones sobre el mundo árabe y sobre todo sobre la mujer en esa región del mundo. Así que es un tremendo contraste con esta obra que acabamos de ver de Steve McCurry. En este caso vemos este díptico del 2018, es una obra bastante reciente, que se titula En deferencia, y es un díptico que incluye en la parte derecha incluye un retrato de El Greco, de un caballero, una obra, es una pintura, es una obra que está en el Museo del Prado del 1580, y Shirin Nashat pone la fotografía de esa obra justo al lado de una mujer vestida con vestimenta tradicional iraní, imitando el gesto y la pose del caballero que aparece en el cuadro del Greco. Así que nos invita ella con esta combinación de imágenes que trascienden regiones y que trascienden siglos, a cuestionarnos cómo nosotros percibimos las personas que vemos, por ejemplo, en un cuadro cuando vamos al Museo del Prado o a cualquier museo, este caballero que aparece aquí versus una mujer con exactamente el mismo gesto,
la misma postura, posando exactamente de la misma forma. La única diferencia es que una es un hombre y una es una mujer. Una es un hombre europeo y la otra es una mujer con una vestimenta y que señala, ¿verdad?, del mundo, del otro lado del mundo en Irán. ¿Cuáles son las preconcepciones que nosotros traemos cuando miramos una obra como esta o cuando consideramos obras creadas de manera tan distinta, ¿verdad?, como es este caso? En este caso en particular también a mí me parece interesante que ella está trayendo esta obra del 1580 y la trae al presente, ¿no?, trabajando con la fotografía, combinando ambas imágenes en una sola obra, de forma que cuestiona, ¿verdad?, cuánto hemos avanzado realmente desde el siglo XVI hasta el día de hoy, ¿verdad? Y cómo estas preconcepciones y estas ideas que tenemos sobre la identidad, sobre nuestra identidad y sobre todo sobre la identidad de los demás, está mediada y afectada, informada, construida, ¿verdad?, por estas ideas y preconcepciones que tenemos históricamente. Otras de sus obras, esta no está en la exposición, pero la quise incluir porque quizás algunos que nos acompañan están familiarizados con esta serie de Sherin Neshat que se llama My Beloved, que comenzó en 1995. Esta que está en la parte izquierda de la pantalla es parte también de nuestra colección. Así que ella también utiliza la idea de la caligrafía, del lenguaje, para un poco cuestionar aquellos espacios que son exclusivos para el hombre en su sociedad y en su cultura, los espacios que son cerrados y exclusivos, y el rol de la mujer en esa sociedad, a la misma vez invitándonos a reflexionar y a cuestionar sobre el rol de la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Así que aquí hay toda una invitación a una reflexión que considere no solamente los estereotipos, sino que considere cómo juzgamos a veces por algunos elementos visuales, ¿verdad?, que identificamos en algunas culturas y que inmediatamente asociamos con algunas cosas que puede que no necesariamente sean, las estemos entendiendo en su contexto completo. Bien. Al igual que en el chat y que otros de los artistas que hemos mirado hoy, Lala Essaidi, en este caso artista marroquí, también aborda el tema de los estereotipos sobre la cultura árabe y también, sobre todo, sobre la mujer desde un punto de vista muy interesante, utilizando también la fotografía, pero desde otra perspectiva. Esta obra es del 2009, se titula Harem 1 y es parte de una serie que hace Essaidi que se titula Harem, y está inspirada en las pinturas orientalistas, en los cuadros orientalistas típicos del siglo XIX, como algunos de los que hemos visto hoy, pero particularmente en cuadros de artistas como por ejemplo Ingres, artista francés que pinta este cuadro famosísimo de la gran odalisca, que en este caso, ¿verdad?, del 1814, que en este caso Lala Essaidi un poco evoca con su propia pose. Esa es la artista, la vemos en la foto de la izquierda. Y esa fotografía de esta obra, Harem 1, la hizo Lala Essaidi en la casa de su familia en Marrakech, ¿verdad? Así que aparece ella en el espacio central, reclinada, casi como una odalisca. El vestido que lleva evoca los adornos de la arquitectura, la decoración de la arquitectura, las formas geométricas, los colores. Ella casi se confunde con la arquitectura y manda un mensaje muy contundente en este caso, porque este espacio en particular es un espacio que está reservado para los hombres. Es un espacio exclusivo, un espacio doméstico exclusivo para los hombres. Así que esta foto ella la tomó en secreto. Tiene un aspecto subversivo, aunque se ve muy armoniosa y muy bonita, pero cuando vamos investigando, indagando un poco los diferentes niveles de significado que hay en este tipo de imagen, nos damos cuenta que ella está un poco retando
¿verdad? Las convenciones y las tradiciones de su cultura y de la percepción que ve esta imagen a través de ese lente desde el mundo occidental y a través de ese lente con estos tonos orientalistas, ¿verdad? Como decíamos al principio de Said. Así que ella habita, por lo menos en el momento de hacer esta fotografía, un espacio prohibido para las mujeres y retomando quizás o apropiando el vocabulario visual de las representaciones de esas pinturas, por ejemplo, del siglo XIX, un poco subvierte, ¿verdad?, ese formato y ese significado para hacernos un poco cuestionar lo que estamos mirando y lo que significa. Cuestiona además esta idea de lo exótico, ¿verdad?, utilizando de nuevo el mismo lenguaje visual y tradicional que habíamos visto en estos cuadros del siglo XIX, por ejemplo. Y si nos fijamos, la fotografía es un tríptico, ¿verdad? Así que la parte izquierda y la parte derecha es una misma foto que está duplicada y representada o incluida en la imagen final. Del otro lado es como una imagen espejo, ¿verdad? Así que ella juega con la percepción no solamente de ella misma, sino también, en este caso, ella juega con la percepción de la arquitectura, ¿verdad? Cómo nosotros estamos leyendo esta imagen. Si usted se fija en la parte superior, en la mano izquierda, en la parte derecha, en ambas esquinas, en la parte superior de la fotografía, se ven incluso los números, ¿no?, del print, ¿no?, de la fotografía. Y ella quiere que eso se revele, ¿no?, que se sepa que es una imagen construida, que es una imagen que está cuidadosamente compuesta, no solamente la pose de ella, sino la forma en la que la arquitectura aparece representada, la manera en la que ese lugar aparece representado en esa imagen, ¿verdad? Y me parece fantástico porque es una forma de decirle al observador, esto es una construcción, ¿verdad? Y muchas veces la idea que se tiene en el mundo occidental de esta región del mundo es quizás una construcción que nos llega a través de muchos visuales, sea a través de cuadros del siglo XIX, sea a través de fotografías como la de Steve McCurry, sea a través de las noticias, ¿verdad?, o películas que vemos en televisión o series, etc. Bien, y finaliza el recorrido en esta exposición, esta imagen, que la vemos aquí en la foto de la izquierda en la sala, como está expuesta. Esta es de Isaac Julien, un fotógrafo y cineasta británico. Esta es la ciudad de Esmeralda, capital, del 2013. Esta es una fotografía de una escena en particular de una película que él hizo que se llama Playtime, del 2013, y en la que se muestra una mujer que aparece ahí sola, ¿verdad? La vemos sola en el desierto. Ella es una mujer que trabaja como empleada doméstica. Ella es filipina y trabaja para una familia en Dubái. Así que vemos aquí varios niveles también en términos de las implicaciones, ¿no?, de nacionalidad, de estatus social, de estatus económico, en un lugar como Dubái, donde si miramos en la imagen, vemos en el fondo, en la línea del horizonte, sobre todo en la parte derecha, a lo lejos vemos los grandes edificios de la ciudad. Sin embargo, la mujer está sola en este desierto expansivo que visualmente se ve bellísimo, ¿verdad? Pero que, de nuevo, es una de las cosas que repetidamente vemos en los medios de comunicación masivas cuando nos hablan o nos muestran de esta región del mundo, ¿verdad? Y entonces, en el caso de ella, el rol que tiene ella, la presencia de esta figura que tiene su uniforme blanco y negro puesto, su uniforme de trabajo, sola en este desierto, de cara a este paisaje donde la ciudad está casi inalcanzable, ¿no? Al final, en la línea del horizonte apenas perceptible, se ven los grandes edificios de la ciudad. Y en este film
podríamos decir, es parte, algo documental, pero también es una película. Tiene unos elementos combinados que confunden a veces la interpretación. Es muy difícil una interpretación lineal de muchas de estas escenas. Y en este caso en particular, pues vemos que presenta, podríamos debatir, ¿verdad? Pero podríamos decir que también presenta la cultura de esta región del mundo de forma homogénea, de forma general, ¿verdad? Que un poco juega con nuestras expectativas de lo que nos imaginamos que es la experiencia del mundo en esta región, en este lugar en particular, donde hay también unas asociaciones con la economía, ¿verdad? Cuando hablamos de Dubái, la tecnología, el estilo de vida, etcétera, versus pues la labor de esta figura y el trasfondo de ella, ¿no? Su herencia étnica, su experiencia de vida, etcétera, etcétera. Así que con estas obras que tenemos en esta exposición son puntos de entrada para considerar esta forma de mirar quizás a otras culturas, esa región del mundo, pero a cualquiera otra, ¿verdad? Podríamos aplicar estas preguntas cuando miramos cualquier región o cualquier cultura del mundo. Así que yo espero que estas obras, cuando vengan al museo y las vean, o si sacan un poquito de tiempo y las exploran en más detalle en la página del museo, en la página de la colección, que quizás sirvan como portales para explorar y para investigar distintas formas de representación, ¿verdad? De que estos artistas representan distintas perspectivas y nos invitan a reflexionar y a considerar diversas formas de acercarnos a otras culturas y, como muy bien dice el título de la exposición, a reorientar o a reajustar nuestra mirada, a reorientar la vista y a mirar de otra forma, ¿verdad? Al mirar de otra forma, entonces hacemos otro tipo de preguntas, consideramos otros asuntos y expandimos, ¿no? Nuestro conocimiento a la misma vez que aprendemos de las experiencias de estos artistas maravillosos que tenemos en nuestra colección. Así es que voy entonces a regresar por aquí a la pantalla. Y entonces, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, pues yo con mucho gusto trataré de abordarlo. Muy bien, así que si no hay preguntas, pues los dejo con eso, con una invitación de que nos vengan a visitar, de que vean la exposición en persona y de que es una exposición que, aunque es pequeña, es una exposición completa que incluye, como vimos, fotografía, pintura y obras como la de Hadi Shafi, que son difíciles de categorizar en términos del medio, pero que nos ofrecen de nuevo diferentes puntos de entrada para examinar un tema. Así es que les agradezco entonces que nos hayan acompañado. Espero verlos en el próximo Articafé con la curadora y estén pendientes porque pronto podremos estar en las salas nuevamente. Bien, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.